Vamos a continuar en esta mañana con el estudio que dejamos hace 2 semanas atrás, pendiente, que era Daniel capítulo 12, y hoy vamos a estudiar las señales del fin. Recuerden que estudiamos solamente una parte. En el tema que estudiábamos anteriormente, era una parte del capítulo 12 de Daniel, y en este tema vamos a profundizar más en varios aspectos de este capítulo 12. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver las señales del fin del mundo y a lo que se refiere aquí en el capítulo 12 de Daniel. De manera que esto nos va a ayudar bastante y necesitamos, hermanos, conocer más el trasfondo de lo que la Escritura nos quiere enseñar. Es bien interesante que nosotros en esta mañana pues prestemos mucha atención a lo que la palabra de Dios nos va a decir y nos va a enseñar, porque estamos viviendo en un tiempo bien solemne, un tiempo en el que necesitamos estudiar la palabra del Señor. Hermanos, no nos podemos dar el lujo de vivir sin estudiar la Biblia. Algunos llegan a la iglesia y se nota inmediatamente que la Biblia ni la leen durante la semana. Si usted no se alimenta durante la semana de ninguna clase de comida, pues usted se va a debilitar y finalmente va a agarrar una enfermedad y se va a morir. Con las cosas de Dios sucede igual. La palabra de Dios es el pan de vida. Si usted no alimenta constantemente su alma, su espíritu de el alimento, entonces usted se va a debilitar y finalmente usted va a morirse espiritualmente, va a terminar en el mundo. No puede haber ningún cristiano que se encuentre sin estudiar la palabra de Dios todos los días. Entonces vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Y leemos en el versículo 1 donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Nuevamente vuelvo y repito esta primera parte del versículo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto es Daniel capítulo 12, versículo 1. Miguel el gran príncipe. La pregunta entonces que nos podemos hacer en este momento es: ¿quién es Miguel? El versículo ya nos hace entender que Miguel es de parte de Dios, ya que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es un personaje importante de la Biblia, especialmente en el libro de Daniel, en el cual aparece mayormente. Solamente aparece así con este nombre en el libro de Daniel y ya después lo podremos ver en el Apocalipsis. Pero aquí en Daniel aparece, primera vez es mencionado con el nombre de Daniel en Daniel capítulo 10 y versículo 13. Miren lo que nos dice Daniel capítulo 10 versículo 13. Dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí describe a Miguel como uno de los principales príncipes, y pocos versículos más allá está definido como el príncipe más destacado, diciendo: Miguel vuestro príncipe. En Daniel capítulo 10 versículo 21 dice: pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel no es cualquier príncipe, sino nuestro príncipe, aquel gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En el penúltimo libro de la Biblia, que es en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9 dice, y nos describe, porque describe al arcángel Miguel, cuando estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ahí describe al arcángel Miguel. Cuando la palabra de Dios habla acerca del retorno del Señor Jesús, dice que Jesucristo, el que tiene la voz de arcángel, para resucitar a los muertos que murieron creyendo en él. Primera de Tesalonicenses 4:16 es el versículo que quiero mencionar, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues es la voz de Jesucristo que despierta a los muertos. San Juan capítulo 5, versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Recordemos entonces que la palabra ángel viene del griego ángelos y significa mensajero. En este sentido, Jesús es un mensajero de vida eterna, no un ángel literal, pero ya que Jesús es el líder de los ángeles, aparece como su jefe, el arcángel. Tal como Jesús aparece como el Santo de los Santos, el Señor de los señores y Rey de los reyes, en Daniel 9:24, Apocalipsis 17:14, Jesucristo siempre es el principal en cada esfera. Es por eso que también es el ángel de los ángeles, el arcángel y el Hijo del Hombre, pues entre los humanos también fue el principal y el más destacado. Este título es el usado con más frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo, apareciendo 82 veces. Aparece 81 veces en los evangelios y una vez en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 56. Se trata de un título mesiánico que aparece en el Antiguo Testamento en Daniel capítulo 7 y en el versículo 13. Vamos a ver cuál es el título con el que aparece aquí. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esa es la palabra que aparece aquí, uno como hijo de hombre. Daniel 8:11 define a Jesucristo como el príncipe de los ejércitos, y en el versículo 25 como príncipe de los príncipes, y en Daniel 9:25 directamente como el Mesías príncipe. Jesús tiene el principado sobre su hombro y es el príncipe de paz, tal como leemos en un versículo maravilloso del libro de Isaías, que además provee más o menos de Jesús. Hechos 5:31 dice, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También en Hechos capítulo 5 versículo 31 nos hace referencia a la misma escritura. Hace unos instantes entonces vimos que Miguel es Jesús y contendía con el diablo, Judas 1:9. La principal lucha entre estos dos personajes opuestos se encuentra en la batalla cósmica registrada en el Apocalipsis, que hemos estudiado y que hemos mencionado. Muy bien, Daniel capítulo 12, versículo del 7 al 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y no se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta escritura está en Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9. Tal como el dragón es un sinónimo para el diablo, Miguel es otro nombre para Jesús. Como ya sabemos, Jesús tiene varios nombres en las Sagradas Escrituras. Jesús es el más conocido de sus nombres y significa Salvador, refiriéndose a nuestros pecados. Mateo 1:21, Cristo en griego y Mesías en hebreo significa ambos, el ungido. Otro nombre de Jesús es Emanuel, que significa Dios con nosotros, pues cuando Jesús estaba en el mundo, Dios estaba con nosotros. Y Miguel significa quien como Dios, y tan solo Jesús es como Dios, pues nos manifestó su carácter. San Juan 14:9 dice eso. Miguel, nombre masculino de origen hebreo, formado por mi, quien,
Ka, como, y el elemento divino el, Dios. Su significa es aquel quien es como Dios. En hebreo antiguo realmente significa quien es como él, refiriéndose a Dios. Miguel se levanta. Después de haber identificado a Miguel como Jesús, debemos analizar el significado del hecho que se levanta. En aquel tiempo se levantará Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1 nos dice eso. Y a continuación vamos a ver que este hecho proporciona un doble significado. Por otro lado, significa que Jesús deja por concluido el fin del juicio celestial. Y por otro lado, Jesús asume su reino eterno. Y como vamos a ver, ambos eventos van de la mano y ocurren de manera conjunta. El juicio celestial. Tenemos que recordar que estudiábamos en el tema anterior los eventos que nos describen en Daniel capítulo 12, donde dice que el tiempo del fin comenzó en 1798. Los primeros dos versículos ocurren, para ser precisos, al final del tiempo del fin, tras el juicio celestial que se está llevando a cabo en el santuario celestial desde el año 1844. Vamos a leer este pasaje nuevamente. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El contexto nos muestra entonces que después que Jesucristo, que es Miguel, se levanta, ocurren estos tres últimos eventos de la historia humana. Vamos a ver cuáles son los tres eventos que suceden. Bueno, primero, el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Segundo, la liberación del pueblo de Dios que están registrados en el libro de la vida. Y tercero, la resurrección de los muertos. Como ya vimos en el tema anterior, estos eventos ocurren tras el juicio celestial. Como consecuencia directa, pues son parte de la sentencia. Podemos entonces mirar y recordar lo que va a suceder en ese mismo momento. Esto significa que todos estos eventos finales ocurren después de que Miguel, que es Jesucristo, se haya levantado después de haber terminado el juicio celestial. Por eso dice Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Como acabamos de leer, fueron puestos tronos y Dios Padre se sienta primeramente. El trono a su lado aún está vacío. Pero entonces en el versículo 13 viene Jesucristo con las nubes del cielo hasta el anciano de días, y la Biblia nos enseña que Dios el Padre entregó todo el juicio a Jesucristo. Eso nos dice San Juan 5:22. Entonces fue Jesús quien se sentó al lado de su Padre para llevar adelante el juicio celestial. Una vez que terminó el juicio celestial, evento que aún está en el futuro, Jesucristo, que es Miguel, se levanta de su trono del juicio y deja de lado sus vestiduras sacerdotales para ponerse el manto real, como vamos a ver a continuación. En ese momento, Jesús deja de ser simbólicamente el cordero y se convierte en el rey, en el león. Apocalipsis 5:5 y versículos 6 y 12 nos hablan de esto. Muy bien. Daniel capítulo 11, antes de este pasaje que estamos analizando, encontramos el segundo significado de levantarse. Se trata del momento en que un rey asume el reino y comienza a reinar. Daniel 11:3 dice:
Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y voluntad. Este versículo no se trata de Jesucristo, sino de Alejandro Magno y de su reino griego, como vamos a ver más adelante. Bueno, aunque Jesucristo está reinando ahora, lo hace conjuntamente con su Padre en una corregencia, en el trono del dominio universal y el santuario celestial. Hablando del poder de la fuerza divina, dice, Efesios 1, 20 y 22 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra, a la diestra de Dios Padre, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, que es la iglesia. Efesios 1, 20 al 22. Una corregencia parecida ofrece el Señor Jesús personalmente a todos aquellos que obtienen la victoria final sobre el pecado y el mundo. Tal como Él ha vencido, se sentó con su Padre en su trono para reinar conjuntamente. Jesús dice, Apocalipsis 3:21, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, antes de retornar al planeta Tierra, el Señor Jesucristo renuncia al trono conjunto, levantándose y entregando el reino a su Padre para empezar su propio reinado eterno como Rey de Reyes. Apocalipsis 17:14 nos habla de esto, pues en el contexto de la resurrección de los justos, durante el retorno de Jesucristo dice, luego el fin, cuando Jesucristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Primera de Corintios 15:24. En este momento, cuando Jesús se levanta del trono conjunto en el cual estaba sentado, empieza su propio reino eterno que recibe de su Padre. El trono prometido desde hace mucho a su padre David, y establece un dominio que nunca acabará. Lucas capítulo 1, 32 y 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy bien, entonces vamos a la segunda parte donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Una vez que Jesucristo, que es Miguel, se levanta, es decir, concluye el juicio celestial y asume su reino eterno, sobrevendrá a la tierra una angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Para aquel entonces el tiempo de gracia y de misericordia ya habrán terminado definitivamente. Se cumple lo descrito en la última página de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 y 12, donde dice, y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada caso habrá sido decidido para vida eterna o para condenación. Ya no hay vuelta atrás y se derraman las 7 plagas postreras que describe Apocalipsis 16 sobre los impenitentes, sobre las personas que se perdieron por la eternidad. La angustia será inmensa. Se trata de un cierto lapso de tiempo antes que Jesucristo vuelva personalmente a la tierra, tal como lo da a entender el pasaje que acabamos de leer, que muestra, tras la decisión final al cabo del juicio, hay todavía un breve lapso de tiempo descritas por las palabras, he aquí yo vengo pronto. Vamos a ver los 2 tiempos de angustia. Aparte del tiempo de angustia del cual acabamos de leer en el último capítulo del libro de Daniel, hay otro tiempo de angustia mencionado en el Evangelio de Marcos en relación
a las señales del fin, donde dice Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Esta tribulación, que fue la opresión y persecución del pueblo de Dios mediante el poder papal durante la Inquisición medieval, ya se encontraba en el pasado, mientras que el tiempo de angustia mencionado en Daniel capítulo 12, versículo 1, se encuentra todavía en el futuro. Se trata de dos diferentes tiempos de angustia, ambos mayores en su contexto que el cualquier haya habido antes o después. ¿Cómo podemos entender esto? Hay que entender que son muy distintas la una de la otra. Cada una tiene su contexto particular. Vamos a mirar entonces estos dos tiempos de angustia. Vamos a definir el tiempo de angustia del pasado. ¿Cómo fue el tiempo de angustia del pasado? Este tiempo de angustia sufrió la iglesia durante las persecuciones medievales, en algún momento durante la soberanía papal que duró 1260 años, desde el 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. Jesús lo menciona y se refiere a la persecución de sus seguidores que iban a ser afectados y por causa serían acortados los días de su tribulación. Esto nos dice Mateo 24, 22. En Mateo se alude a un tiempo que transcurrirá después de aquella tribulación, porque una vez que aquella haya pasado, el pueblo de Dios no volverá a pasar por otro periodo de sufrimiento semejante. Ahora vamos a mirar el tiempo de angustia futuro. Este tiempo de angustia no es descrito como un tiempo de persecución religiosa, sino de calamidad internacional. No habla de la iglesia. Es el último tiempo de tribulación que sufrirá el mundo entero en su condición actual. En el libro de Daniel no se alude o no se hace referencia al tiempo futuro después de la aflicción mencionada, porque esta clausura la historia de este mundo. Incluye las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16 y culmina con la aparición del Señor Jesucristo y la resurrección de los justos. Ahora vamos a ver las señales del fin. En Mateo capítulo 24 encontramos el famoso capítulo acerca de las señales del fin del mundo, en el cual los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, dinos que cuándo serán estas cosas, qué señal habla de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24:3. La respuesta de Jesucristo es amplia y abarca casi todo el capítulo. Pero en este tema nos vamos a limitar a aquellos aspectos que son más relevantes para que este tema de estudio lo podamos entender con el tiempo de angustia de la persecución del pueblo de Dios del pasado y las señales que se relacionan a él. Y Jesús dice así, Mateo 24, 9, versículo 21 y 22 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24, 9, versículo 21 y 22. Aquí hay 3 detalles que tenemos que destacar. Primero, la gran tribulación de aquellos días en el cual el pueblo de Dios fue perseguido. Segundo, aquellos días de tribulación y persecución fueron acortados por causa de los escogidos. Y tercero, inmediatamente después de aquella tribulación ocurren fenómenos en el sol, la luna y las estrellas, como las señales cercanas al retorno de Jesús comparadas a la higuera. Hay un versículo parecido y complementario
es respecto a los fenómenos naturales cuando habla del sol, la luna y las estrellas como las señales del fin, y encontramos en el sexto sello de Apocalipsis donde dice de la siguiente manera: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6, 12 y 13. Esta escritura aquí menciona los mismos tres fenómenos naturales, el sol, la luna y las estrellas, en el mismo orden de Mateo 24, pero menciona un gran terremoto anterior a estas señales, es decir, un terremoto que debe de ocurrir antes del fin de la tribulación de aquellos días, antes de aquellos días de persecución que serían días acortados. Muy bien, pues en la mañana del 1 de noviembre de 1755, el día de los santos difuntos, como se le llama ese día, a las 9:30 de la mañana, ocurrió uno de los desastres naturales de mayor magnitud en la historia. Es el gran terremoto de Lisboa. El terremoto que arrasó con Lisboa en 1755 es uno de los de mayor magnitud que se haya registrado en toda la historia. En la escala de Richter, este terremoto fue de 8.6. También fue uno de los más mortíferos. Cuando usted va a la National Geographic, usted va a ver que ellos hablan de este acontecimiento del 1 de noviembre de 1755. Recuerden que el 1798 fue donde terminaron los 1260 años de poder papal, y el terremoto de Lisboa ocurrió el 1 de noviembre de 1755. El terremoto duró varios largos minutos y destruyó la ciudad por completo, la ciudad de Lisboa. Tras el terremoto, muchos sobrevivientes bajaron a la playa y al puerto, donde les alcanzó un tsunami con una ola de casi 20 metros de altura que trajo una segunda ola y la muerte y destrucción a la ciudad por completo. El terremoto provocó además un gran incendio durante otra semana que devoró los edificios que aún se mantenían en pie. Se calcula que perecieron unas 100,000 personas. Todas las riquezas, el arte y el esplendor de Lisboa desaparecieron solo en minutos. Antes del terremoto de Lisboa, era una ciudad rica gracias a los mercaderes y al comercio. Además, era una ciudad muy religiosa, con más de 40 iglesias católicas. Lisboa era la sede principal de la Inquisición papal. El jesuita Gabriel Malagrida defendió que el terremoto fue un castigo divino. El impacto del terremoto se sintió hasta el norte de África, hasta Eastburgo, en 1,600 kilómetros, hasta Escandinavia, donde los ríos y lagos fueron perturbados a 3,000 kilómetros. Y el tsunami provocado llegó hasta la isla de Barbados en el Caribe, a 6,000 kilómetros de distancia. Era realmente un sismo colosal que provocó la alarma generalizada, asombro y mucha especulación científica, filosófica y teológica. La reacción más célebre, sin embargo, fue de Voltaire, el gran filósofo ilustrado que un año después del terremoto escribió un largo poema sobre el desastre de Lisboa. Esta escena inspiraba en Voltaire una rabiosa crítica contra los filósofos optimistas de su tiempo, que proclamaban siempre: todo va bien, todo va bien. La reacción del filósofo Voltaire provocó el fin del optimismo, estableciendo el pesimismo como una forma de pensar. Además, se estimuló el escepticismo que maduró durante la Revolución Francesa. El fin de la persecución medieval. Entonces, la cabeza del gobierno portugués, el primer marqués de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo,
fue un instrumento para debilitar la Inquisición, pues después del terremoto de Lisboa, en el año de 1755, implementó varias reformas. Abolió el terrible auto de fe de la Inquisición, terminó con los estatutos de la limpieza de sangre y con la discriminación contra nuevos cristianos judíos cristianizados y sus descendientes que ya no tuvieron que huir de la Inquisición portuguesa. 4 años después del terremoto de Lisboa, en 1759, echó además a los jesuitas del país, que eran los grandes inquisidores en Portugal en el siglo XVIII. De esta manera, el marqués de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, era un gran e importante precursor para suprimir a los jesuitas de toda Europa y en las colonias. Recordemos que los jesuitas eran el brazo militante principal en llevar adelante la Inquisición y las persecuciones contra todos aquellos que no se sometieron al papado en Europa durante la Contrarreforma. El proceso de suprimir a los jesuitas en Europa, las colonias, culminó el 21 de julio de 1773, cuando los europeos de Francia forzaron al Papa Clemente XIV de emitir una bula conocida como Breve Dominus K Redemptor para suprimir a los jesuitas de sus dominios. Entonces tenemos que recordar que los jesuitas fueron expulsados y prohibidos en Europa y en América. Era la disolución de la Compañía de Jesús, el fin de las misiones jesuitas medievales. De paso, tenemos que decir que en Rusia los jesuitas se mantuvieron en aquella época. 40 años después, en el año 1814, los jesuitas fueron restaurados bajo el Papa Pío VII y mantienen hoy en día sus actividades a nivel mundial. Gracias a Dios que desde entonces no tienen actualmente el poder de llevar adelante la persecución. Vamos a mirar entonces, los 1260 años de soberanía papal en Europa comenzaron en el año 538 después de Cristo y terminaron en 1798. ¿Cuándo terminó la tribulación de aquellos días? Terminó en 1773. De 1773 a 1798 tenemos 25 años. Entonces, 25 años antes de la herida mortal que experimentó el Vaticano en 1798 fue cuando el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI. Durante la Revolución Francesa, así puso fin a la soberanía papal de Europa. Terminó la persecución medieval oficialmente y fue abolida la Inquisición papal de la Contrarreforma jesuita mediante la bula papal de Clemente XIV. Todo este proceso fue estimulado por el gran terremoto de Lisboa de 1755. Jesucristo dijo, a ver, ¿qué dijo Jesucristo? Que había predicho en Mateo 24, 21 y 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya había predicho esto Jesucristo con más de 1700 años de anticipación que Dios intervendría y acortaría aquellos días. Muy bien, 25 años más, ya no ejercería persecución. En 1773 se cumplieron estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús profetizó además las señales del fin para aquel entonces, diciendo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea que después de 1773, el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor, las estrellas caerían del cielo. Mateo 24, 29. Y esto es justo lo que ocurrió. El día oscuro sucedió el 19 de mayo de 1780.
Tan solo 7 años después de la tribulación de aquellos días, 18 años antes del inicio del tiempo del fin, que es 1798, se cumplió la señal. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O como lo expresa San Juan en el Apocalipsis, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. San Mateo 24:29 y Apocalipsis 6:12 nos habla de eso. El día anterior, el sol apareció atenuado. Se podía mirar directamente hacia él. Todo parecía como cubierto de una especie de niebla. El sol se ocultó media hora antes, los agricultores no podían terminar su trabajo y la luna apareció roja. El siguiente, el sol aparecía tenue y rojizo. Apareció una gran nube negra amenazante que afectó al mismo tiempo 65,000 kilómetros cuadrados. Los árboles y el pasto se volvieron marrón. El ganado regresó cabizbajo a los corrales. Los gallos cantaron y volvieron a sus gallineros. La gente en la calle tuvo temor y fueron a las iglesias. La oscuridad era tan densa que no se podía leer los diarios ni revistas. Las mujeres no pudieron cocinar por no ver suficiente. La legislatura del estado de Connecticut terminó la sección a las 11 de la mañana, pues ya no pudieron ver sus rostros. La municipalidad de Connecticut siguió seccionando. El famoso coronel Davenport, que guió la reunión, los presentes pidieron a Davenport que se suspendiera la sección porque el recinto había quedado en una completa penumbra, imposibilitando el trabajo. El coronel Davenport se puso en pie y dijo: señores, el día del juicio final puede estar cerca o puede tardar todavía muchos años. Nadie lo sabe. Si no está cerca, no tenemos por qué preocuparnos. El chaparrón pasará y seguiremos tranquilos, pero el juicio final está muy cerca. Yo prefiero que me encuentre cumpliendo mi deber. Por tanto, pido el favor que traigan las velas que sean necesarias para alumbrar el salón. Inmediatamente trajeron suficientes velas. La sesión continuó sin problemas. La oscuridad fue provocada posiblemente por causas naturales, pues hubo fuego en el norte y en Canadá, directamente o indirectamente, como la intervención de Dios. De todas maneras, cumplió perfectamente la profecía. Después, el 13 de noviembre de 1833, 35 años después de haber comenzado el tiempo del fin en 1798 y 11 años antes del comienzo del juicio celestial en 1844, se cumplió hasta extraordinario señal del tiempo del fin. San Juan la describió de esta manera: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:13. A lo largo de la costa oriental de Norteamérica se presentó el asombroso espectáculo de estrellas fugaces que duró toda la noche hasta que la luz de la aurora lo disipó. A las 2 de la mañana la luminosidad era tan intensa que la gente fue despertando. Los indios de Norteamérica lo registraron en sus calendarios como el invierno de las numerosas estrellas o de la tormenta. En la poco poblada California hubo un destacamento militar. Los soldados vieron el cielo completamente lleno de meteoritos. Sus caballos entraron en pánico. Un observador atento puede ver normalmente un promedio de 10 meteoros por hora. En aquello de noche de 1833 había aproximadamente 60,000 meteoros por hora. Era un espectáculo sobrecogedor. La gente que parecía una tormenta de nieve. Muchas personas tenían gran temor y pensaron que el día del juicio había llegado y se postraron
pidiendo la misericordia de Dios. Otros devolvieron lo que no era de ellos. Llegó a conocerse como la noche de la restitución. Otras personas se llenaron de esperanza frente a esta escena sublime y recordaron las señales de la pronta venida de Cristo. Pocos días después, el periódico New York Journal del Comercio publicó un artículo que decía: sentimos en nuestros corazones que era una señal de los últimos días, porque verdaderamente las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos. La noche del 13 de noviembre de 1833 inició el modelo de estudio de las lluvias de estrellas. Hoy en día se sabe que fue provocada por el cometa Tempel-Turo, que pasa cada 33 o 34 años cerca de la órbita terrestre, y por la fuerza de gravedad, muchos meteoritos de su cola son atraídas hacia la atmósfera terrestre, donde se convierten en estrellas fugaces. Se esperó el mismo fenómeno para el año 1866, como también para el año 1899 y para 1933. Pero no se registró el fenómeno y en 1966 estaba nublado y no se pudo apreciar el espectáculo. Solo en la madrugada se pudo ver durante una hora un precioso espectáculo. En 1998 tampoco era espectacular, pues hubo tan solo entre 180 y 350 meteoros por hora. Muy bien, vamos entonces a ver el cronograma de los eventos. Es de la siguiente manera: 1755 después de Cristo, el terremoto de Lisboa. 1773, el fin de la Inquisición. 1780, el día oscuro y la luna roja como sangre. En 1798 es el fin de los 1200 años de inicio del tiempo del fin. En 1833, lluvia de estrellas. Y en 1844 terminó el fin de los 2300 años y el inicio del juicio celestial. Hay que destacar las tres características de estas principales señales del fin. Presten, hermanos, atención. Primero, su magnitud. El terremoto de Lisboa fue el primer evento de su tipo documentado en Europa e inició la era del pesimismo. Día oscuro era inigualable hasta el día de hoy. La lluvia de estrellas nunca se volvió a repetir en su magnitud. Segundo, su ubicación. El terremoto de Lisboa impactó a Europa, dando inicio a la finalización de la persecución medieval que tuvo lugar justamente en este continente. El sol oscuro y la lluvia de estrellas se manifestaron en los Estados Unidos. Dios permitió que todos estos fenómenos ocurrieran en los dos continentes, donde había personas estudiando profundamente las profecías que las Sagradas Escrituras solamente mencionan allí en su contexto, hablando de las señales del fin. Ellos pudieron reconocer estas señales como cumplimientos bíblicos. Tercero, su momento. En el momento era clave, ya que estaba por cumplirse los grandes tiempos proféticos de los 1200 y los 1290, 1260 años, y de los 1290 años en el año 1798, y de los 1335 de los 2300 años de el 1844, que ya estaba por iniciar el tiempo del fin y el juicio celestial. Dios colocó fenómenos naturales estratégicamente para llamar la atención de su pueblo hacia los cumplimientos de la palabra profética. Bien, hermanos, esto es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque nos está mostrando que estamos en el tiempo del fin desde 1798. Si usted calcula en estos instantes, estamos hablando de
215 años. ¿Piensa usted que faltará mucho para que esto concluya? Creo que no. Esa es la misericordia de Dios. Es hora de venir a Jesús. Es hora de ponernos a cuentas con Él. Yo le insto, apreciado amigo y hermano, que preste atención a lo que la palabra de Dios nos está mostrando para que no lo tome por sorpresa ninguno de estos eventos. Estamos precisamente en el tiempo del juicio y es nuestro deber estar listos y preparados para que cuando su nombre o mi nombre pase por el escrutinio de Dios, podamos salir completamente con la bendición de estar a cuentas con Dios y nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Recuerden que Daniel capítulo 12 nos dice: será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Que el Señor te guarde y te bendiga, es entonces nuestro deseo y oración.